Bien, ahora sí, Guillermo, estoy grabando, saco mi fea cara y todo tuyo. Bueno, el último encuentro teórico, como siempre, como no, con esta modalidad no sabemos, no los podemos ver, tanto Leo como ustedes interrumpan, pregunten cuando crean conveniente. Si no escucho nada, yo voy avanzando, pero cualquier duda y eso sería conveniente que interrumpir. Hasta ahora, basándonos en las ecuaciones de Maxwell, para que voy a con el puntero, las ecuaciones de Maxwell en el vacío sin fuentes, la relación constitutiva del vacío, podíamos definir el vector de desplazamiento y el vector de inducción magnética en función del campo eléctrico en campo magnético. Si teníamos un campo eléctrico variable en el tiempo, por la ecuación de Maxwell-Ampère, aparecía una variación, un campo magnético también variable en el tiempo, que a su vez crea un campo eléctrico variable en el tiempo, y esto así sucesivamente. O sea que las soluciones de las ecuaciones de Maxwell en el vacío y sin fuentes, o en un dieléctrico, digamos, perfecto, las soluciones eran ondas electromagnéticas que se propagaban a una velocidad finita que dependía de las características del medio, particularmente del vacío, de la velocidad de la luz. Pero vimos cómo se comportaba la propagación de las ondas electromagnéticas en distintos medios, qué pasaba cuando pasaba de un medio a otro, etcétera, pero nunca vimos cómo se generaban. En esta clase vamos a ver cómo se generan las ondas electromagnéticas. Para eso tenemos que incluir las fuentes en las ecuaciones de Maxwell. Recuerden que la fuente era la densidad volumétrica de carga y la densidad de corriente, con las ecuaciones de Maxwell en forma puntual. O sea que yo, si tengo una densidad de corriente, lo que está marcado son las fuentes, podía excitar un campo magnético que sea variable en el tiempo, a su vez generar un campo eléctrico y así sucesivamente. O sea que la clave en la generación de las ondas electromagnéticas es poder tener una generación de corriente variable en el tiempo. Fíjense que si la corriente no es variable en el tiempo, estábamos en la condición estacionaria, lo que vimos la magnetostática o campo magnético estacionario que vimos hasta ahora. Cuando la corriente, digamos, varía en el tiempo, podían generar o generaba ondas electromagnéticas. La relación entre las fuentes era el principio de conservación de la carga, conocida como ecuación de continuidad, que se, digamos, escribirá en forma puntual, que decía que la divergencia de J era igual a menos la derivada temporal de la densidad de carga. O sea, básicamente, la carga, digamos, la corriente neta que entra en un volumen tiene que ser igual a la variación de carga neta encerrada en el mismo. Si no había variación de carga en el volumen, era la primera ecuación de Kirchhoff, que la sumatoria de las corrientes entrantes a 1 era 0. Entonces decimos que una densidad de corriente variable en el tiempo va a generar la radiación electromagnética. Una vez que sale de la fuente, ya se propaga como vimos hasta ahora, en forma de ondas electromagnéticas. Entonces podemos afirmar que las cargas aceleradas, o sea, cuando hay densidad variable en el tiempo, generan ondas electromagnéticas. Ahora vamos a ver cómo calcularlas. No sé qué aparece acá. Partiendo de la ecuación de Gauss para el vector inducción magnética, este es un tipo de campo que decía que la divergencia debe ser igual a 0, o sea que es un campo solenoidal. Como la divergencia del rotor es siempre 0, podemos expresar al campo de inducción magnética como el rotor de otro campo auxiliar que le llamábamos potencial vectorial. Esto es igual, digamos, que con la salvedad que ahora puede depender del tiempo. Para el vacío de la relación constitutiva, una vez que tenemos B, podemos tener H, dividiéndolo por un 0. De la ecuación de Faraday,
reemplazamos B por el rotor de A. Como el rotor son derivadas espaciales, puedo intercambiar la derivada temporal, hacerla antes que las derivadas espaciales. Me quedaría en definitiva el rotor de E más el rotor de la derivada de A respecto al tiempo. La suma de rotores es el rotor de la suma. Fíjese que me queda que el rotor de cierto campo, este campo que está entre corchetes, es igual a 0. O sea, ¿qué tipo de campo es lo que está entre corchetes? Irrotacional. Irrotacional. Y a todo campo irrotacional, como el rotor del gradiente es siempre 0, lo puedo expresar, como todo esto que está en el corchete, como menos el gradiente de cierto potencial escalar. En este caso, cuando estamos en electrostática o en campos estacionarios, que no había derivada temporal, le llamamos potencial escalar electrostático. En este caso puede depender del tiempo. Entonces ya puedo expresar los campos E y H en función de los potenciales. Tengo un potencial vectorial que me define el campo H y un potencial vectorial y junto a un potencial escalar que me define el campo E. Fíjense que si no hay variación temporal, H coincide con la magnetostática y el campo eléctrico también coincide con la electrostática porque este término sería 0. Vale aclarar que este potencial phi es distinto al potencial electrostático, ¿no? Porque ya depende del tiempo. Entonces el uso de los potenciales sirve para, digamos, resolviendo las ecuaciones que ahora vamos a deducir para los potenciales. Una vez que tengo los potenciales, tanto escalar como vectorial, puedo reconstruir los campos, ¿no? Son campos auxiliares que no tienen interpretación física, pero que sirven para facilitar los cálculos. Lo único que ahora es un poco más complejo porque ambos dependen del tiempo. Entonces acá volvemos a repetir los potenciales que tenemos. Y arranquemos con la ecuación de Maxwell-Ampère. Y reemplazamos H y E en función de sus potenciales. O sea que digamos, queda esta ecuación, el rotor del rotor de A más, acá también puedo, ¿se acuerdan la identidad que usamos todo el año? Que el rotor del rotor es el gradiente de divergencia menos el Laplaciano vectorial del campo vectorial. Multiplico todo por mu0 y agrupo, digamos, puedo invertir las derivadas espaciales y temporales y agruparlas. Acá tengo un gradiente, acá tengo otro gradiente, lo puedo agrupar y obtengo la ecuación que depende solo del potencial vectorial, una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden, de la ecuación, que es parecida a una ecuación de onda. Nosotros sabemos que para definir un campo vectorial hace falta conocer el rotor y la divergencia. El rotor de A por definición es B y la divergencia tengo la facilidad de elegirla arbitrariamente. Para campos estáticos habíamos esa capacidad de elegir arbitrariamente ciertas condiciones del campo es lo que se conoce como calibración. Para los campos estáticos habíamos elegido para facilitar las ecuaciones que la divergencia A sea 0. Eso se conoce como calibración de Coulomb. Ahora acá no conviene que sea 0. Lo que conviene es que se anule todo lo que está entre paréntesis para poder sacar este término de la ecuación. Esa se conoce como calibración de Lorentz, que fue propuesta por el físico holandés Lorentz. Que me relaciona, fíjese que la calibración de Lorentz me relaciona
el potencial vectorial con el potencial escalar. Entonces, tomando en consideración que la divergencia de A haga nula este término, o sea que sea menos un 0 por epsilon 0 por la derivada de phi respecto al tiempo, me queda la ecuación para el potencial vectorial. Fíjese que este es el término de la ecuación de onda, pero ahora ya no es homogénea, está igualada a un término que depende de la fuente, y la fuente es la densidad de corriente. Si hago lo mismo para la ecuación de Gauss, reemplazo E por los potenciales, reemplazo la derivada, la divergencia de A por la calibración de Lorentz, llego a una ecuación parecida, o sea, digamos, análoga, cuya solución va a ser el potencial escalar, electrodinámico. Como siempre, la relación entre las fuentes es la ecuación de continuidad, que representa el principio de conservación de la carga eléctrica. Ahora vamos a ver cómo llegamos a la solución de las ecuaciones de onda para los potenciales electrodinámicos. Acá podemos hacer, digamos, la solución matemática de este tipo de ecuación diferencial. Podríamos presentar la solución directamente, o lo que vamos a hacer ahora, por un camino no tan riguroso matemáticamente, pero vamos a tratar de intuir cómo puede ser la forma de la solución. Acá lo que estaría, digamos, complicando las cosas sería este término que depende del tiempo. Primero para encontrar, por ejemplo, en cierta región del espacio tengo una zona donde existe la fuente, que las fuentes son densidades de corriente. Los puntos sobre la zona donde existe fuente le llamamos punto fuente, y el punto donde queremos calcular el campo le vamos a llamar punto campo. Obviamente el vector diferencia entre punto fuente y punto campo es R menos R', como estuvimos poniendo hasta ahora, ¿no? El modelo estacionario desaparece el término este, obviamente no depende del tiempo. ¿Se acuerdan que esta es la ecuación de Poisson vectorial, que se podía descomponer en tres ecuaciones de Poisson escalares, una para cada componente? Ya hemos encontrado que la solución era de este tipo, para recintos infinitos, digamos. Dependía de la fuente, y dividir, digamos, la integral del volumen donde existe fuente de la densidad de corriente dividido la distancia del punto fuente al punto campo. Si pasamos a un modelo cuasi estacionario de variación lenta, mantengo las ecuaciones independientes del tiempo, pero como la variación es tan lenta, puedo suponer que, aunque la variación exista, este término, la derivada segunda, no influye en la solución. Tendría una solución de este tipo. Fíjese que en la solución cuasi estacionaria, lo que significa que una modificación en el punto fuente instantáneamente se refleja en el punto campo, porque este t es igual a este t. Cosa que sabemos que no pasa, sobre todo, digamos, esta progresión puede ser válida si estoy en un punto muy cercano a la fuente, pero en un punto lejano sabemos que las ondas electromagnéticas se propagan a velocidad finita, como máximo la velocidad de la luz, o en otro medio una velocidad menor. Por ejemplo, una variación en el punto fuente, ¿cuánto va a tardar en llegar hasta el punto campo? Ese delta t, ¿cuánto va a valer? Si la velocidad de propagación es dp. ¿Cómo se propagan las ondas electromagnéticas? Radialmente. A velocidad constante, claro. Realmente, pero a velocidad constante es un movimiento. O sea que
el tiempo que tarda la perturbación de llegar desde el punto fuente hasta el punto campo va a valer la distancia dividido la velocidad. ¿Se entiende? O sea que si yo observo el campo en el tiempo t, es provocado por la perturbación en el punto fuente un instante anterior, t menos ese delta t que tardó la perturbación en llegar del punto fuente al punto campo, porque los efectos no son instantáneos, sino que se propagan a la velocidad de propagación, que puede ser tan alta como la de la luz, pero dista mucho de ser instantáneo. O sea que la solución aparentemente de la ecuación sería igual al caso cuasi estacionario, pero considerando cuánto el valor de la fuente un instante anterior, considerando el tiempo que tarda a ir la perturbación desde el punto fuente hasta el punto campo. Si yo reemplazo T' por esto, me queda la solución de la ecuación de onda para el potencial vectorial, que curiosamente es la solución exacta que se llega por métodos más formales matemáticamente, pero fíjense que aplicando las cosas que ya sabemos podemos llegar a una ecuación a una solución que es curiosamente igual a la exacta. Entonces, para calcular cómo radia un sistema de corrientes, tendría que resolver esta ecuación y a partir de los potenciales obtener los campos, que es lo que vamos a hacer para radiadores elementales. Entonces, como resumen, para el potencial vectorial, la ecuación de ondas es esta, depende de J, la solución es de este tipo. Para el potencial escalar es análogo ahora la fuente es un escalar, tiene que esta es una ecuación escalar mientras que esta es una ecuación vectorial. La solución tiene la misma forma y tengo que considerar el tiempo en que la onda se propaga desde el punto fuente donde se genera hasta el punto campo donde yo lo mido o quiero saber cuánto vale. Siempre la relación entre la fuente es el principio de conservación de la carga. Una vez que obtengo los campos, puedo reconstruir los potenciales. Los potenciales puedo obtener los campos, que son lo que realmente tiene una interpretación física. Sí. Nada, iba a comentarte lo mismo que estás por decir vos ahora, así que me callo. Pensé que lo ibas a pasar por arriba, no dije nada. No, comenta. No, Así puedo tomar agua. Ahora los potenciales retornados. No, comentalo vos, perdón. Por eso se conoce en la literatura como potenciales retardados, porque lo que pasa en el punto campo se debe a algo que ocurrió anteriormente en el punto fuente, debido a la velocidad de propagación finita. Eso era, Leo. Sí, Guillermo, sí, gracias. Pero métete cualquier cosita si se me pasa algo, Leo, por favor. La aplicación de la radiación electromagnética es casi infinita, digamos, la sociedad moderna no podría existir prácticamente si tenemos de aplicaciones de baja frecuencia hasta radiaciones de muy alta frecuencia. Todas las radiaciones se pueden descomponer en elementos, en radiadores o elementos que radian de forma elemental. Nosotros vamos a ver con bastante detalle el dipolo eléctrico a partir de la semejanza de las ecuaciones de Maxwell. Vamos a deducir las ecuaciones para el dipolo magnético, y hay otro tipo de radiador elemental que se llama radio navegante que no la vamos a ver, o radiador de... no me acuerdo ahora el nombre, cómo era el chavo. Entonces la metodología para el cálculo de radiación es calcular los potencial vectorial. Acuérdense que si obtengo el potencial vectorial puedo calcular el escalar. Normalmente con conocer el potencial vectorial es suficiente para determinar el estado de radiación.
Con ese potencial calculamos los campos, con los campos el vector de Poynting, y con el vector de Poynting podemos determinar la potencia radiada o otras características. Generalmente al radiador se lo conoce como antena. Básicamente tengo un lugar donde se genera la señal electromagnética, un medio que puede ser una línea de transmisión, una guía de onda, que guía esa onda generada hasta el elemento radiador que se conoce como antena, que pasa de transmitirse en un medio a transmitirse como una onda en el espacio libre. Depende de cómo se diseñe la antena, puede orientarse la distribución de energía incluso en el vacío, incluso en el espacio ilimitado. A veces depende para qué se la quiera usar, conviene que el haz de radiación sea más estrecho o no. Entonces, en definitiva, donde tengo un circuito circulando una corriente variable en el tiempo, lo puedo descomponer en elementos diferenciales, cada uno va a ser un radiador elemental, calculo los potenciales, con los potenciales los campos, con los campos el vector de Poynting, y obtengo todas las características de la radiación. Entonces vamos a empezar con el dipolo oscilante o dipolo de Hertz. Es un elemento, digamos, de longitud prácticamente diferencial, de grosor despreciable, por el que circula una corriente alterna. Digamos, es tan chico el elemento que se supone que la corriente alterna es igual en todos los puntos, ¿no? Sería esta. Obviamente un dipolo de este tipo no puede existir porque no, como para circular una corriente, sino con los extremos libres, pero vamos a ver que en la práctica Hertz lo pudo hacer con un aparato experimental. Si nosotros tomamos la ecuación de continuidad en los extremos, la divergencia de E, por ejemplo, en el extremo superior, de un lado no hay corriente, del otro está la corriente que se esfuerza en el diferencial de longitud, va a aparecer una carga, o sea que en la práctica es como si tuviera una carga que adelanta 90 grados a la corriente, ¿no? En los extremos del alambrecito. Y esa carga va a ir variando en el tiempo, o sea, va a ser un dipolo oscilante. Este arreglo es lo que permite la radiación electromagnética. Ahora vamos a ver un videito por ahí, se entiende un poco mejor. A ver. Ahí se ve. Sí, Guille. Una antena dipoloidal o un dipolo elemental es un alambre conductor de longitud de vida muy pequeña en comparación con la longitud de onda, de radio especial, cual circula una corriente se origina un campo electromagnético que circula en el espacio. En esta representación se observa la forma en que irradia el campo eléctrico desde la antena al espacio. Si nos alejamos de la antena lo suficiente en el plano horizontal y consideramos una región pequeña del espacio, hacemos una buena aproximación si consideramos que es una onda electromagnética plana con polarización vertical. Para representar las propiedades de radiación de una antena en función de la dirección, se utilizan los patrones. Quiero que se vaya esto. The oscillating electric dipole. The interesting fact about this simple oscillating dipole is that it produces electromagnetic radiation in a perfectly Acá se ve como la oscilación
de la carga en ese elemento de longitud diferencial provoca, fíjese que cuando la carga es cero, las líneas del campo eléctrico se separan del radiador, no voy a pasarlo de vuelta. Porque una vez que se desprende ya el rotor de E es cero, entonces son las líneas encerradas, las divergencias de E es cero, entonces las líneas encerradas. Este es un dipolo estático, con las líneas de campo de un dipolo estático. Si el dipolo se mueve, las líneas de campo se deforman, digamos, la línea punteada sería el dipolo estático en la nueva posición. Pero por la variación en el tiempo hay una curvatura de las líneas que es lo que provoca la generación de ondas electromagnéticas. No es la sucesión de dipolos estáticos, sino que depende de su variación. Fíjense que cuando en este momento las líneas del campo eléctrico empiezan a ser cerradas y se separan del radiador. ¿Cómo serían las líneas del campo magnético? Si son a 90 grados de la línea del campo eléctrico. Lo vamos a ver en un rato. ¿Serían entrantes? Claro, serían círculos, digamos. Ahora lo vamos a ver. Seguimos con el... Ahí se ve. Sí, Guillermo. Porque a veces, viste, cuando pasas de uno a otro. En lo que sigue acá más vamos a usar la expresión fasorial de los campos. La corriente alterna lo puedo expresar como un fasor de corriente, aplicando en el extremo la conservación de la carga, obtengo la carga que también va a ser oscilante, es un par de cargas más y menos en los extremos del alambre. Y se acuerdan que en el dipolo definíamos el momento dipolar, que era el producto de la carga por la distancia. En este caso, P minúscula es un vector cuya dirección coincide con el elemento de corriente. Bueno, Hertz en finales del siglo XIX pudo generar ondas electromagnéticas mediante un aparato de este tipo que se dictaba con un transformador con alta frecuencia, y entre las bolitas estas se generaba una chispa que provocaba la generación de onda electromagnética, que las conectaba con otro aparato parecido cercano. Obviamente la frecuencia de la onda electromagnética depende de la frecuencia con que se excita el dipolo, que es la misma frecuencia con que se excita el dipolo. Acá está, digamos, lo que vimos en el videíto. A medida que pasa el tiempo, cómo se van deformando la línea de campo hasta que se desprenden y siguen propagándose. Lejos del radiador son ondas esféricas, digamos, que localmente las puedo considerar como ondas planas, ¿no? Yo me pongo en un lugar, digamos, lejos del radiador, el frente de onda es una esfera, pero al ser el radio tan grande lo puedo considerar como si fuera un plano y tratar como radiación de onda plana. Es una animación también, no sé dónde la sacamos, que expresa cómo radia un dipolo elemental. Entonces dijimos que era un elemento de corriente de longitud L, mucho menor que la longitud de onda, el grosor despreciable por el que circula una corriente alterna. Tengo que resolver la solución de la ecuación de onda para el potencial vectorial.
pasando a la forma fasorial. El tiempo en la fuente depende como es el tiempo en el punto campo menos la distancia R dividido la velocidad de propagación va a depender de R', ¿no? Acá está, digamos, la expresión instantánea de la corriente que circula por el pedacito de conductor. Y es tan chico que consideramos que no depende del lugar donde está en el conductor. Por eso se llama radiador elemental. Después vamos a ver qué pasa cuando esta longitud es un poco más grande y tengo que hacer, digamos, va a depender. Fíjese que a diferencia de la corriente continua no lo puedo sacar de la integral porque puede depender del lugar en donde se encuentra en el cable. La distancia entre el punto fuente y el punto campo, como L es tan chico, puedo decir que vale directamente R para todos los puntos del conductor. Sería R sobre B por omega sobre la velocidad era beta, por la constante de fase. Nos ahorra un poco de... Entonces lo paso a la expresión fasorial. Este sería el fasor de corriente. Y lo integro entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Todos los elementos son constantes. O sea que me queda directamente de este tipo. Fíjense que tiene la misma dirección que la corriente. O sea, en este caso, según el versor Z. Como la distancia al origen depende del radio, conviene acá pasar a coordenadas esféricas. O sea que el versor Z lo tengo que componer en una componente según la dirección radial y una componente según la dirección azimutal, como vimos hasta ahora. Entonces, en definitiva, en cualquier punto del espacio ya puedo determinar cuánto vale el fasor potencial vectorial. Si lo quiero pasar al campo real, multiplico el fasor por E a la J omega T y le saco la parte real, y queda de este tipo. Fíjense que tiene forma ondulatoria. Este término se acuerdan que me definían las ondas, que se propagan a la velocidad beta sobre omega. Y tiene una componente radial y una componente en tita o cenital. Una vez que tengo el potencial vectorial, tendría que calcular el campo magnético. ¿Cómo calculo el campo magnético si tengo el potencial vectorial? ¿Cómo definía el potencial vectorial? ¿Es el rotor? Claro, haciendo el rotor, así definí al potencial vectorial. Haciendo el rotor obtengo E. El rotor, como está en coordenadas esféricas, lo tengo que resolver. Fíjense que no depende de phi, o del ángulo azimutal, y no tiene componente en esa componente. Haciendo la cuentita de una cosa así. Si quiero H, lo divido por mu0. Y acá tengo la expresión fasorial del campo magnético. Fíjese que esta expresión me dice que es una onda, que se propaga como una onda. Pero ahora tiene componente únicamente azimutal, o sea que las líneas de campo son circunferencias
paralelas al plano XY con centro en el eje Z. Son como las líneas coordenadas, ¿se acuerdan las líneas coordenadas para phi? Son circunferencias. Y tiene una parte real y una parte imaginaria también. Entonces, si yo paso al campo, esta es la expresión factorial al campo real, tengo que multiplicar esto por e a la j omega t y sacar la parte real. Esto de acá, cuando multiplico por e a la j omega t, me queda la parte imaginaria, j pasa como menos seno, y la parte real como coseno. Esto es, digamos, la característica de la parte real del número complejo. La famosa ecuación de Euler, ¿no? O sea que fíjense que ya es un poco más complicado la expresión del campo. Y dijimos que la fase constante es el frente de onda. La fase constante acá, para que esto sea constante, digamos, a un tiempo determinado, como omega y beta son constantes, R tiene que ser constante. O sea que los frentes de onda son esferas. Pero es digamos, una onda esférica, pero no uniforme, sino que depende del ángulo cenital. O sea que sobre el eje Z esto vale 0, el campo va a ser 0 y sobre el plano XY va a ser máximo. Después vamos a ver un poquito más sobre eso. Y para calcular el campo eléctrico tengo varios caminos. A partir de los potenciales, ya tengo el potencial vectorial, tendría que calcular el potencial escalar o expresarlo por el Gauss de Lorentz, o la calibración de Lorentz. Y me queda esta expresión, digamos, tendría que hacer el gradiente de la divergencia de A menos J, esta es la derivada temporal, ¿no? O una vez que salí de la fuente, digamos, ya se propaga como una onda, en el espacio libre no hay fuentes, digamos. O sea que la ecuación de Maxwell-Ampère no tiene la componente en J, o el término de J. Podría sacarlo de acá. Esta expresión es un poco más fácil, digamos, una vez que tengo H. O sea que primero tengo que calcular el rotor de H. Lo mismo que hicimos con la propagación de onda, una vez que teníamos E, sacar H. Que es una expresión un poco más complicada todavía. Y el fasor del campo eléctrico tiene componente radial y componente en tita. ¿Cómo son geométricamente estos dos campos? Espacialmente, digamos. ¿Siguen estando a 90 grados? ¿Se entiende la pregunta? H tiene solo componente en phi y E tiene solo componente en R y en tita. ¿Están a 90 grados E de H? No. ¿Por qué? ¿Cómo sé si dos vectores están a 90 grados? Tendría que hacer el producto escalar y me tiene que dar 0, ¿no? El producto escalar de esto por esto me da 0, porque fíjense que este no tiene componente ni en R ni en tita, y este no tiene componente en phi. Siguen estando a 90 grados. Claro, entonces sí, también. Claro, hay que digamos, acordarse cómo eran los versores de la terna en las componentes esféricas, digamos, el sistema de coordenadas esféricas, seguían estando a 90 grados. Los versores están todos a 90 grados.
Y esto es lo que me genera una onda esférica, pero no homogénea porque depende del ángulo. Fíjese que depende del ángulo θ. Si pasamos a los campos reales, acá voy a descomponer en la componente radial y la componente θ, porque si no, no me entraba en la filmina. El menos j pasa como seno y la parte real por el coseno. Fíjense, vamos a poner los tres. Que la componente en θ del campo eléctrico hay un término que depende de 1 sobre R. Y en H también hay un término que depende de 1 sobre R. Cosa que en electrostática para fuentes no ilimitadas no pasaba nunca eso. Una carga puntual decaía al campo como 1 sobre R cuadrado. O sea que este término, cuando R tienda a ser muy grande, va a tener preferencias por sobre los demás. Los demás van a caer rápidamente, pero va a quedar este, que es lo que me permite transmitir energía, potencia, señal en forma inalámbrica. Si no existiría este término o no sería técnicamente posible. Se tiene que es algo que aparece únicamente cuando hay variación temporal. Cuando en la electrostática y la magnetostática no aparecía nunca este término para fuentes acotadas en el espacio, ¿no? Dejemos de lado las fuentes infinitas, que tampoco era posible realizarlas. Antes de pasar a esto, vamos a ver. Hay otro videíto. No, pará. Vamos a seguir un poco más y después. No sé qué. Bueno, tengo las presiones faciales y los campos. El campo de radiación se puede dividir en el campo cercano y el campo lejano. En el cercano, digamos, estoy cerca del elemento radiante y el beta por R es bastante menor a 1, o sea que estoy cerca del radiador. Entonces puedo despreciar los términos pequeños, en este caso son los términos que tienen las potencias más bajas, digamos, cuando R es menor a 1, este término es mucho mayor que a los demás, entonces puedo despreciar los otros, ¿no? Y puedo despreciar la variación beta por R. Al ser prácticamente 1, puedo hacer que el exponente este sea 1. O sea que me queda para el campo cercano expresiones fasoriales de este tipo. Si podemos, las expresiones reales tienen esta forma, digamos. Este campo se comporta como una onda, se propaga como una onda. ¿Se acuerda que tenía que haber para considerar a un elemento como una onda? O una magnitud, perdón, como una onda. En la onda, digamos, la fase era omega t menos beta por una distancia. Fíjese que no tengo esa estructura de campo. Son campos pulsantes cerca de la fuente. Sigue estando en cuadratura, digamos, ¿no? Y dicen que está en cuadratura temporal. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Mirando acá es fácil porque el J, ¿se acuerdan que
me adelanta en el tiempo 90 grados, igual que en un diagrama fasorial de corrientes y tensiones. Y acá me doy cuenta porque el coseno está a 90 grados del seno. No tiene forma ondulatorio, sino que es pulsante. El campo tiene la forma del dipolo electrostático y el campo magnético como la ley de Biot-Savart del campo estacionario. Si le calculo el vector medio, el valor medio del vector de Poynting es nulo, o sea que la energía, no hay un valor medio de energía, pero sí hay un movimiento oscilatorio de la energía entre el medio y la fuente. O sea que decimos que en la zona cercana el campo es cuasi estacionario y es importante determinado para el tema de las emisiones. Si uno trabaja o vive cerca de antenas, normativamente tiene que medir tanto E como H para ver si está dentro de los límites admisibles, porque puede ser perjudicial para la salud. No hay una relación entre E y H, digamos, tengo que medir los dos. Y se considera campo cercano alrededor de 6 veces la longitud de onda de la radiación. El campo lejano, por otro lado, estamos a distancias mucho mayores a la longitud de onda, o sea, y aparte de beta por R es mucho mayor a 1. En este caso, los términos pequeños son los términos que tienen R, que dividen por R a la mayor potencia, ¿no? Puedo despreciar todos. Dejo únicamente estos términos que hemos dicho que son los importantes para la radiación en el campo lejano. Queda de este tipo. Si lo pongo en forma... Los campos reales, fíjese que el campo de radiación, esto se conoce como campo de radiación, sí tiene forma ondulatoria y están en fase y están a 90 grados. Es localmente como una onda que vimos nosotros o onda plana. Si bien los frentes de onda son esferas, pero como estoy tan lejos puedo considerar como si fuera un plano esa esfera. O sea que sigue estando entre sí a 90 grados si el medio es no absorbente o no disipativo, están en fase. Son ondas esféricas elementales, aunque no homogéneas, porque depende del seno de tita. Que depende del seno de tita. O sea que los campos van a ser máximos en el plano, por ejemplo, XY, y va a ser mínimo sobre el eje Z, donde tita vale 0. O pi sobre 2. O pi, perdón. Hay un campo intermedio entre el campo cercano y el campo lejano, pero que es una mezcla de los dos, pero es bastante complicado el tratamiento matemático y no lo vamos a ver. Nosotros, digamos, vamos a hacer más hincapié siempre que hablemos de campos de radiación en el campo lejano. Si la longitud de onda es suficientemente pequeña, es lo que se da normalmente en la práctica, salvo que esté muy cerca de la antena. ¿Cómo calculaba el valor medio del vector de Poynting si tengo los campos magnético y eléctrico? El valor medio, ¿se acuerdan que era E por vectorial H conjugado? Hago un medio por la parte real del fasor de E por el fasor conjugado de H. Para conjugar, digamos, cambio el signo a este exponente y le cambio el signo a esto. Porque esto sería el producto de dos números complejos y el conjugado del producto es el producto de los conjugados. Me queda este lado. Haciendo esta cuenta, digamos,
da un vector, da un valor que depende del cuadrado de la corriente, el cuadrado de la longitud del dipolo, de la constante de fase al cubo y en general del seno al cuadrado de la componente θ. Mientras que el otro es 0, el valor medio. No quiere decir que no haya vector de Poynting, sino que el valor medio temporal es 0. O sea que solo el vector de Poynting solo tiene un valor medio distinto en la dirección radial, no en la normal a la propagación. Haciendo la cuentita me queda un valor así, ¿no? Como para el dipolo elemental, este valor L sobre gamma es muy pequeño, la potencia, digamos, radiada por el dipolo elemental es muy pequeña. No sé qué está sonando ahí. Perdón, Guille, me parece que era mi WhatsApp. Ya ahí lo cerré. No, por ahí, estate atento al chat, por ahí preguntan por el chat y yo no lo veo, ¿viste? Sí, yo estoy atento, queda tranquilo. Entonces, si nos abocamos únicamente a los campos de radiación, fíjese que los campos de radiación, H está en la dirección phi y E está en la dirección θ. Están a 90 grados, el vector de Poynting está en la dirección R. Siempre acuérdense que el vector de Poynting me daba la dirección de la propagación de la energía, que coincide en este caso con la onda. Si calculo solamente los términos de radiación, obtengo el valor medio del vector de Poynting, o sea que lo único que aporta al valor medio del vector de Poynting son los términos de radiación, lo que estaban dividiendo por 1 sobre R. Los términos que cuando R era muy grande decaían mucho más lentamente. Está sonando el cosito ese, Leo. Ya esta vez no fui yo, ¿eh? Ya no fui yo. Entonces se observa que solo contribuye al valor medio del vector de Poynting los términos de radiación. Los otros términos los podemos descartar, digamos, si nos interesan las potencias que se irradian. Si pasamos de la expresión facial a la forma real de los campos y hacemos el cociente entre los módulos, obtenemos precisamente la impedancia característica del medio, que en este caso es el vacío. O sea que esto nos dice que se propaga igual que las ondas que vimos hasta ahora. Si el medio es un medio dispersivo, esto va a ser un número complejo, y etc. Para calcular la potencia que irradia el elemento o el radiador elemental, tendría que hacer el flujo del vector de Poynting en una superficie que contenga totalmente al dipolo. Normalmente por ejemplo, si lo rojo es el dipolo, tomo una esfera centrada en el dipolo con un radio R y calculo el flujo del vector de Poynting. Acuérdense que el vector de Poynting dependía del ángulo θ, de una forma como seno al cubo, digamos. Hasta. Si hago esa integral de superficie, o sea, ese flujo, seno al cubo, la integral de seno al cubo es 4 tercios, me queda en definitiva un valor que depende de la corriente del dipolo al cuadrado, de la impedancia característica del medio y de la relación de L dividido la longitud de onda al cuadrado. Por eso es bastante pequeña la potencia que irradia en este tipo de elementos. Yo puedo considerar al elemento que irradia, o sea, la antena, como una resistencia y pasar a un modelo equivalente circuital, en donde la potencia que se irradia es igual a esto, digamos, ¿no? O sea que la resistencia
resistencia de radiación equivalente sería un valor de resistencia que me iguale su potencia disipada, o sea, este medio, porque acuérdense que nosotros estamos trabajando siempre con valores máximos, no con valores eficaces. El famoso I cuadrado R, el 2, un medio parece porque son valores máximos y no eficaces. Entonces acá puedo determinar si yo lo quiero llevar a un circuito, un circuito equivalente, reemplazo al elemento radiador o antena por una resistencia equivalente que se llama resistencia de radiación, que tiene este valor despejado de acá. Cada antena específica tiene en general también una parte reactiva, cuyo cálculo es un poco más complicado que no lo vamos a ver, pero normalmente tiene una parte resistiva y una parte reactiva producto de las pérdidas internas de la antena y de otras circunstancias. Entonces, normalmente, para el evento radiador o antena, es importante saber para cada dirección del espacio qué potencia radia en esa dirección. O sea que el diagrama característico o normalizado es el valor medio del vector de Ponte en una dirección dividido el valor medio del vector de Poynting máximo. O sea que va a ser una característica así tridimensional que para cada dirección del espacio me va a definir cuál es la potencia que irradia en esa dirección. Puede también expresarse normalmente en dos planos normales, un plano H y un plano E. Y para el elemento este que vimos, si yo hago el máximo es cuando el seno vale 1, ¿no? Me queda de este tipo, que si yo lo expreso en coordenadas polares, este sería un corte en el plano XZ, y este sería el tridimensional. Fíjese que en la dirección Z es 0, y cualquier otra dirección, digamos, uniendo la dirección en que yo quiero ver cuánto irradia con el origen, me determina cuál es la potencia que irradia en esa dirección. Es máxima, obviamente, en el plano XY. Vamos a ver un videíto al respecto. Ahora. Este es el diagrama de radiación, digamos, cortado con este eje, con este plano y este con el objeto E. Fíjense que si yo corto por este plano, obtengo los dos lóbulos que vimos recién. De radiación, los cuales están centrados en la antena e indican la intensidad. Acá hay otra. Por lo ideal, se tiene una mayor intensidad para todos los puntos del plano horizontal, ortogonal a la antena, que pasa por su centro, y una reducción de intensidad en la medida que el ángulo θ varía hasta hacer coincidir con la dirección del eje Z, en donde la intensidad es nula. Independientemente del tamaño dibujado del patrón de radiación, su significado será el mismo. Para una antena real, la forma
forma de onda del campo eléctrico radiado es extremadamente compleja, pero su patrón de radiación puede ser fácilmente descrito con diagramas de radiación en el plano horizontal, también conocido como plano azimut, y el plano vertical, también conocido como de elevación. En esta antena parabólica podemos observar el lóbulo principal que contiene la dirección de apuntamiento, donde existe la máxima radiación, y los lóbulos secundarios, que generalmente son mucho menores que el lóbulo principal, y la energía radiada en esas direcciones es mucho menor. Fíjese que con el diseño de este tipo de antena, yo dirijo mucho mejor, digamos, la energía irradiada. Por ejemplo, si quiero hacer un enlace para comunicarme con Leo entre mi casa y la de Leo, me va a convenir tener un sistema de antenas emisora y receptora de este tipo, para tratar de que la energía que pongo en el aire llegue más eficientemente al punto donde quiero, digamos, el enlace punto a punto. Si yo quiero tener qué sé yo, en mi caso, una radio AM FM, lo ideal sería que sea lo más parecida al dipolo de Hertz, porque lo que me interesa es que a todos los vecinos les llegue más o menos la misma señal. Depende de la aplicación de la antena, va a ser su diseño. Hay un montón no nos vamos a meter con el diseño de antenas, pero se calcula siempre de la misma forma. Vamos a volver al... Entonces dijimos, para el dipolo elemental, el diagrama de radiaciones de este tipo toroidal. El dipolo magnético elemental no es más que una espira por la que circula una corriente alterna. En vez de rehacer todos los cálculos, vamos a usar el principio de dualidad, comparando, por ejemplo, estas dos ecuaciones. En vez del dipolo eléctrico, voy a usar el momento dipolar magnético, que si se acuerdan era la corriente por la superficie de la espira. Comparando esta ecuación con esta, que es de donde se derivan las ecuaciones de onda, fíjense que E lo puedo reemplazar por H por menos C y mu por epsilon 0. Y P por mu por mm. Entonces, lo que antes era el campo magnético ahora pasa a ser el campo eléctrico y viceversa. En este caso, las líneas del campo eléctrico son las circunferencias que antes eran las líneas del campo magnético. P0 lo reemplazo por esto. Y le cambio el signo. Y las otras componentes uso esta. Son, digamos, ecuaciones similares. En la práctica se conocen como duales, digamos. Es otro el elemento radiador elemental, que es una espira de corriente cuyas dimensiones son mucho menores a la longitud de onda por la que circula una corriente alterna. No hace falta, digamos, calcular todo de vuelta, sino se puede, conociendo cómo es el radiador eléctrico, pasarlo al radiador magnético. Se puede calcular el valor medio elector de Poynting y queda de esta forma. Si lo comparamos con el dipolo eléctrico, es incluso más chico. Porque fíjense que la superficie ahora, la longitud de onda está dividiendo por
la cuarta potencia. O sea que es menos eficiente todavía, aunque existen antenas de este tipo, son menos eficientes que las del dipolo eléctrico. El diagrama de radiación es exactamente igual y la resistencia de radiación se calcula igual, digamos, equiparando la potencia radiada con la potencia disipada en la resistencia equivalente. ¿Qué pasa si la longitud del dipolo ya no es diferencial, sino es comparable a la longitud de onda? Por ejemplo, puede ser de media longitud de onda, 3 media longitud. Tiene que ser siempre, digamos, algún elemento entero o semientero de la longitud de onda, porque en el conductor se genera una onda estacionaria. En el extremo la corriente tiene que ser siempre cero, porque del otro lado hay vacío, digamos, no puede haber conducción. ¿Se entiende? Yo genero en el elemento conductor una onda estacionaria, una corriente variable en el tiempo. Entonces ahora, si tomo un punto lejos del radiador, puedo decir que R menos R es paralelo a R. La diferencia de fase va a ser correspondiente, le tengo que restar esta diferencia de fase para cada elemento. Tiene que la corriente se anula en los extremos. Esto sí es posible realizarlo en una antena real. Y para el campo lejano puedo usar la aproximación, digamos, la distancia entre el punto fuente y el punto campo a ser igual a R, porque esto sigue siendo chico respecto a la longitud de onda, porque estoy en un punto lejano. Y a la fase la aproximo como R menos este pedacito, que sería R por coseno de θ, ¿no? Y digo que los campos son paralelos, entonces los puedo sumar algebraicamente, en vez de hacerlo vectorialmente. Si resuelvo esa ecuación, que es un poco complicada, llego a este tipo de ecuación aproximada bastante más compleja. Fíjense que aparece un coseno dentro de otro coseno. Siempre, digamos, va a depender también del ángulo con respecto a z y de la relación que hay entre L y la longitud de onda. Acuérdense que beta es 2pi sobre la longitud de onda. El diagrama de radiación se va a tomar una forma complicada. Por ejemplo, cuando la longitud del dipolo es igual a la mitad de la longitud de onda, es casi exactamente igual que el dipolo elemental. Cuando vale 3 medios de longitud de onda, ya aparecen distintos lóbulos, digamos. Va a tener una potencia radiada más o menos 45 grados máxima. Y va a tener unos lóbulos secundarios. A medida que varía esa relación, se complica el diagrama de radiación. O sea que determinando la longitud del elemento radiante, puedo diseñar un radiador que me, digamos, que me permita irradiar en una dirección más que en otra. Si a su vez a ese radiador yo le pongo algún reflector como una parábola, alguna cosa así, puedo direccionarlo incluso más el haz y hacer incluso que en el espacio ilimitado vaya en la dirección que a mí me interesa. No nos vamos a meter mucho con esto, pero uno cuando analiza las antenas, lo primero que ve es el diagrama de radiación. Esto, por ejemplo, creo que lo saqué de la Wikipedia.
es un dipolo de media longitud de onda. En azul está la corriente, fíjese que la corriente es una onda estacionaria que en los extremos tiene que ser cero, porque del otro lado no hay conductor como para que pueda circular. Y la tensión está a 90 grados de la corriente. Esta es la forma de las líneas de campo eléctrico. Fíjense que cuando la carga pasa por cero, o sea que la tensión es máxima, se desprende la línea del campo eléctrico y se propaga como una onda esférica. Si lo queremos ver como una antena receptora, a medida que llega el campo eléctrico en la antena receptora se van a inducir tensiones y corrientes que me permiten captar esa perturbación o onda irradiada, es lo que, por ejemplo, una antena para una radio, para un televisor, para un radioenlace, lo que sea. Es recíproca, la antena, tanto como emisora como receptora, funciona de la misma forma. Normalmente cuando hay un enlace entre punto y punto, se polarizan a 90 grados mientras una antena, por ejemplo, está polarizada en forma vertical, la emisora, la receptora también, y en el sentido inverso al revés para poder separar las ondas más fácilmente. Bueno, la crítica de radiación nos dicen con la forma en que irradia el elemento qué tipo de antena me conviene. Eso depende del diseño de la antena y del uso que le voy a dar. Es para las antenas que son más, digamos, una antena que sea isotrópica, o sea que radie exactamente igual en todas direcciones, no existe. No puede existir, digamos, la antena más simple es el dipolo eléctrico de esta forma, que se usa, por ejemplo, para antenas de radio y televisión. Esta, aunque no exista, es importante porque comparando todas las antenas con este elemento ideal, puedo determinar un valor que se llama direccionalidad de la antena, y cuanto mayor sea la direccionalidad, me va a decir que, digamos, puedo hacer más estrecho el haz de radiación. Por ejemplo, si a mí me interesa irradiar en una dirección, este tipo de antena es más eficiente que esta o que esta. Para la radiación también se puede usar el método de imágenes. Por ejemplo, si tengo un radiador elemental forma perpendicular al plano de tierra, puedo usar el plano de tierra como un espejo, y ese dipolo me va a quedar, digamos, en forma espejada respecto al plano de tierra. Es lo que se usa, por ejemplo, para las antenas de radio AM o FM, que se hace una antena de 1/4 de longitud de onda, se alimenta una sola rama, y el plano de tierra hace de espejo y me forma un dipolo de media longitud de onda que tiene este tipo de diagrama de radiación. Fíjense que esto es ideal para la radiocomunicación, porque tiene prácticamente la mayor potencia irradiada en el sentido, digamos, en el plano de tierra es donde están los receptores, ¿no? Y tiene la ventaja que la potencia irradiada es la mitad del dipolo, porque yo alimento una sola rama. Esto es lo que se usa, por ejemplo, para antenas de televisión. Si hacen el calculito para alguna emisora, van a ver que esta longitud de antena depende de la longitud de onda depende de la frecuencia. Considerando la velocidad de propagación igual a la de la luz, nos da antenas de alrededor de 100 a 200 metros de alto, digamos, depende de la frecuencia. Cuanto más baja sea la frecuencia, más alta tiene que ser la antena. Normalmente para considerar el plano como un conductor perfecto se suele poner
tiras conductoras en el piso para facilitar, digamos, el espejado del medio dipolo. Si lo tengo en forma horizontal, ¿se acuerdan del método de las imágenes que me cambiaba el signo de... Si yo tengo un dipolo en este sentido, el espejo va a ser en el sentido contrario. Ya están los campos, entran a 90 grados. Y si lo tengo en una dirección arbitraria, tengo que espejar la componente horizontal y la componente vertical. Puede ser que la componente vertical queda igual y la componente horizontal cambia de sentido el dipolo. O sea que me va a quedar este dipolo se me va a espejar como este dipolo, en sentido inverso. Y por último, un poquito del espectro electromagnético, en donde están acá las longitudes de ondas para una propagación en el vacío o en el aire, que es prácticamente el vacío, la frecuencia. A medida que aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. El espectro normalmente se divide en dos regiones, una parte de radiación no ionizante, más o menos por acá, y una parte de radiación ionizante. Cuanto mayor es la frecuencia, más energía tiene la onda. Normalmente, digamos, cuando cursen física 3 van a ver que la frecuencia de una radiación es la constante de Planck por la frecuencia, la energía. A mayor frecuencia, mayor energía. Cuando la onda electromagnética tiene energía suficiente, puede ionizar la materia. A eso se llama radiación ionizante. Obviamente depende de qué materia, este límite no es tan preciso, pero la radiación de este tipo, la interacción con la materia es bastante, puede provocar daños irreparables a la salud. O sea, este tipo de radiación tiene una reglamentación y este otra. A medida que, digamos, para las ondas más bajas, de radiofrecuencia o más bajas, digamos, la energía es menor y provoca menos daño a partir de los rayos X o rayos gamma, que son radiación electromagnética de muy alta energía, puede provocar incluso la muerte celular y demás complicaciones. Entonces tiene una regulación muy específica, esta parte del espectro. La longitud de onda son del orden de los rayos moleculares, y para los rayos gamma de mayor energía del orden de los núcleos atómicos. Y la aplicación son normalmente para diagnóstico y tratamientos médicos. Bueno, se acabó. ¿Alguna duda, algún comentario?